vamos a hablar hoy de responsabilidad legal. No sé si os habéis planteado, supongo, imagino que sí, la responsabilidad que tenéis cuando nos movemos con niños, con menores o con jóvenes, cuando trabajamos con ellos, cuando salimos de actividades al aire libre o las desarrollamos en locales. La responsabilidad que tenéis, si os habéis planteado alguna vez, qué puede pasaros, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades pesan sobre vosotros? La idea es que la formación de hoy os dé una idea de cuál es esa responsabilidad y que ojalá concluyamos, yo sé que vais a concluir eso, que haciendo las cosas bien, pues no debemos temer nada, sino que podemos disfrutar de lo que tenemos que hacer y de las actividades y de la tarea que tenemos entre nuestras manos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a analizar esa responsabilidad legal de los monitores y de los coordinadores, la que tenemos entre manos. Mirad, estas imágenes, en 1907, Baden-Powell realiza el primer campamento experimental en la isla de Brownsea, en Inglaterra. Participan 24 muchachos en 4 patrullas. Con este campamento, con esta acampada, se inicia el movimiento Scout, 1907. Estas imágenes que aparecen en pantalla pertenecen al grupo del que yo formé parte y son actividades del grupo Alcafires. Ahí veis al presidente de la federación, a Carlos, en una imagen en el centro. Podría ser una imagen perfectamente actual de cualquiera de las actividades que desarrolla el grupo Santiago ahora mismo. Y estas son imágenes que pertenecen a grupos actuales, a grupos a los que pertenecéis muchos de los que estáis hoy aquí en la formación. San José de Mérida, Santiago, bueno, son grupos actuales. Como veis, la filosofía, lo que hacemos los scouts no ha cambiado, o a mi manera de entender no ha cambiado tanto. Seguro que sí, seguro que ahora trabajamos en plataformas digitales, hacemos cosas nuevas, trabajamos con las emociones de los chicos, les enseñamos a gestionar sus emociones. Ahora mismo hay muchísimas líneas de actuación en las que trabajamos los scouts y así debe ser, debemos evolucionar, avanzar y entrar en todo eso, pero nuestro espíritu scout, la filosofía de trabajo sigue siendo la misma. Las imágenes lo delatan, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Bueno, pues las cosas han cambiado, claro que han cambiado. Cuando yo empecé, que Carlos ha dicho el tiempo que hace que empecé yo, que empecé además como lobato, luego sí que fui monitora, fui balú y luego aquela en manada, pero empecé como lobato, haciendo lobata yo. Bueno, pues la época en la que yo era joven o cuando yo era joven, fumábamos, yo fumé hasta los 40 años y fumábamos en la biblioteca y fumábamos en los aeropuertos y fumábamos en los hospitales, era una cosa de locos. Incluso cuando empecé a trabajar se fumaba en el trabajo y yo recuerdo que había una compañera embarazada y todos fumábamos y aquello lo llenábamos de humo y pensábamos, algo no estamos, yo al menos interiormente pensaba, esto no debe ser bueno y no debo estarlo haciendo bien, pero se podía, se permitía. Bueno, pues las cosas cambiaron, claro, había que proteger a colectivos que no fumaban, incluso a nosotros a los que fumábamos, y se desarrolló toda una normativa para prohibir, para impedir que pudiéramos fumar en espacios públicos. Pues lo mismo pasa con el ocio y el tiempo libre. Había una serie de cuestiones, trabajamos con niños, nos movemos con niños, con jóvenes, como os digo, y claro, había una serie de cuestiones que eran visibles, que nos ponían en peligro y les ponían en peligro y que había que regular, había que regular y que normar, ¿no? Y es lo que ha cambiado. Ahora estamos sujetos a toda una serie de normas y a una serie de cuestiones que debemos tener muy presentes, que debemos conocer y que debemos cumplir para desarrollar nuestras actividades con seguridad, ¿vale? ¿Qué ventaja tenemos como Scout? Bueno, nosotros como Scout tenemos una ventaja enorme a la hora de afrontar este tipo de cuestiones. Tenemos para empezar ilusión y espíritu Scout. Todos los que estáis aquí en un puente formando es porque tenéis esa ilusión y esas ganas de trabajar en vuestros grupos. Tenemos método, eso no es algo nuevo para nosotros como Scout. El método Scout está ahí. Hace 38 años también estaba, también seguíamos un método Scout, ¿vale? Y también nos planificábamos, también se han desarrollado nuevas herramientas de planificación, se ha evolucionado, obviamente que se ha evolucionado, pero ya planificábamos. Nosotros no nos movíamos un fin de semana sin planificar previamente.
y hace mucho tiempo de esto, no nos movíamos de campamentos sin planificar, con lo cual todo esto lo tenemos ganado en nuestro movimiento. Vamos a empezar a ver qué responsabilidades son las que tenéis como monitores, ¿vale? ¿Qué responsabilidades son las que pesan sobre vosotros? Y antes de empezar a hacer el análisis de esas responsabilidades, que son de 3 tipos, os lo adelanto ya, os pongo en pantalla una noticia de prensa real, ¿vale? Investigan la muerte de un scout en Portugal. Y os adelanto también que cada vez que pasa algo con un scout, se señala muy claramente que es un scout al que le ha pasado el accidente o el incidente, ¿vale? O sea, nos pone a todos en la palestra como scout, como organización, como movimiento. Bueno, en este caso se acusó por homicidio por imprudencia a los monitores y a los directores de un grupo scout por, bueno, por la muerte de un niño, un día de mucho calor, dice la noticia, y no había agua donde coger, se acaba el agua, salen de ruta, no hay agua, el niño no puede beber, tiene mucho calor, le da un golpe de calor y el niño fallece, ¿vale? Y bueno, por lo que sea, además no se avisa a los padres de que el niño no se encuentra bien y se produce el desenlace de la muerte del niño. Esto lleva a una serie de noticias de prensa, se hace un segundo examen forense, nos dice la ABC, revela que el niño muere por un golpe de calor, ¿vale? ¿Qué pasa finalmente? Los monitores fueron condenados, ¿vale? Fueron condenados por la muerte de este niño. 5 monitores del grupo Scout. La justicia entendió que había un supuesto de negligencia no agravada. Los padres, dice la noticia, iban a pedir una indemnización de 1 millón de euros. La conclusión es que el niño fallece por el desarrollo de un cuadro de agotamiento físico provocado por el calor. Y bueno, pues ya nos dice la noticia pues, que las altas temperaturas, la falta de agua, que no hicieron los monitores un reconocimiento previo del terreno, ¿vale? Habían salido a hacer una actividad y no conocían el terreno por el que iban a hacer esa ruta. Y bueno, acaba la noticia diciendo que obviamente pues, los monitores quedan destrozados porque entendían que no eran responsables. Ya os digo que bueno, fue una pena de 6 meses, tampoco fue muy alta porque hay muchas circunstancias en un proceso penal, hay muchas circunstancias que se tienen en cuenta y finalmente es muy difícil porque evidentemente nadie quiere que estas cosas pasen y pasan, ¿no? Fueron 6 meses, no llegaron a entrar en prisión porque hace falta unos mínimos de pena para entrar en prisión, no tenían antecedentes penales y no entraron. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Vale? O sea, ¿qué hacemos? Vale, ya sabemos que podemos incurrir en responsabilidades cuando nos movemos con menores. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero que quede esta imagen muy clara en vosotros, ¿vale? Cuando vosotros trabajáis como monitores, cuando funcionáis como monitores, asumís un papel igual, similar al de un buen padre de familia, ¿vale? Vosotros tenéis a vuestro cargo en estas actividades a niños, a menores. Y la norma, el Código Civil, la norma jurídica, para decirnos qué diligencia se nos exige al desarrollar estas actividades, lo que hace es que recurre a un concepto que no es jurídico para que entendamos cuál es esa diligencia que se nos pide, para que entendamos cuál es. Y nos dice que es la de un buen padre de familia, lo que entendemos como la diligencia que se le pide a un buen padre de familia, ¿vale? Así debemos comportarnos nosotros respecto a los niños y a los jóvenes cuando nos movemos con ellos, cómo se comporta un padre de familia diligente con su familia para que no le pase nada, ¿vale? El demostrar que esto ha sido así y esto es objetivable con una serie de parámetros, ¿vale? El demostrarlo hará que no incurramos en responsabilidad, ¿vale? O que nuestra responsabilidad se reduzca, ¿vale? ¿Qué tipo de responsabilidades tenéis encima? Responsabilidad civil, responsabilidad penal y una responsabilidad ético-profesional, ¿vale? Como monitores. Responsabilidad civil. ¿Qué es? Bueno, la responsabilidad civil es la que tenemos de responder de los daños que causamos a otros, ¿vale? Por daños físicos o daños morales, ya sea por nuestros actos o por las personas de las que respondemos, en este caso los menores, ¿vale? Es la responsabilidad que tenemos que responder de los daños que ocasionamos a terceros. ¿De qué se responde? De ese daño, de un daño material, rompemos un cristal,
hay que pagarlo, o un daño moral, se le hace un daño moral a un menor y nosotros lo consentimos, un daño por parte de otro menor, por ejemplo, dentro de nuestro grupo. ¿Quién responde? El que causa el daño, obviamente, pero ¿qué sucede? Que la responsabilidad civil está configurada en este caso tanto para el padre de una familia, el padre dirigente, como para el monitor, de manera que se responde de los daños que causáis directamente vosotros, ¿vale? El propio monitor causa el daño, obviamente tiene que responder, pero también respondéis del hecho ajeno, de los daños que causan los niños mientras están con vosotros en una actividad, ¿vale? Es el niño, como veis en la imagen, el que causa un daño estando en el desarrollo de una actividad con vosotros. ¿Por qué respondéis de esos actos? Porque tenéis el deber de custodiar y vigilar a las personas que están bajo vuestra guardia. En ese momento, en el momento del desarrollo de una actividad de scout, están bajo vuestra guardia. Y como sucede con los niños respecto de sus padres, en el tiempo que están en casa. Este sería la responsabilidad civil. La tiene el monitor, la tiene el coordinador y la tiene la propia entidad, ¿vale? ¿Cuándo somos responsables civilmente de lo que hagan los chavales? Cuando estamos desarrollando nuestras actividades de ocio y tiempo libre. En cualquier momento, en el local el fin de semana o cuando salimos al aire a una ruta de un día, de 2 días o de 15 días. Cuando están con nosotros, ¿vale? ¿Cuándo no? Cuando respondemos, voy a insistir en esto, como un buen padre de familia. Luego trataremos de definir qué tenemos que hacer para que podamos demostrar que hemos actuado como un buen padre de familia, ¿vale? No hay que decir es que yo quiero mucho a los niños, es que me caen fenomenal, es que nos entendemos de maravilla. No, tenemos que tener una serie de cautelas, de conocimientos y de actuaciones para demostrar que nos hemos portado como un diligente padre de familia. ¿Cómo se responde? Vale, la responsabilidad civil, que ya os adelanto que es la normal, en la que podéis incurrir, la penal es una cosa excepcional y bueno, hay que conocerla, pero no temerla, no pensarlo, porque es algo excepcional que suceda una responsabilidad penal en un grupo scout. La responsabilidad civil, que es la normal, la que tenéis, la que puede afectaros, se traduce en una indemnización de consideraros responsables civilmente por un daño ocasionado en el desarrollo de una actividad. Lo que va a pasar es que vais a tener que pagar el grupo, vosotros como monitores o grupos si estáis asegurados, una indemnización, ¿vale? De daños y perjuicios. ¿Cuándo hay que pagar esa indemnización? Pues cuando hay un comportamiento dañoso, se tira una piedra. Un chaval tira una piedra. Nos vamos de acampada, nos vamos a un pueblo y un chaval tira una piedra. Tiene que producirse un daño. Esa piedra tiene que dar con un cristal, por ejemplo, de una tienda y romperlo. Ya se ha producido el daño. Y tiene que haber una relación entre tirar la piedra y el daño que se ha producido. Es obvio, ¿vale? Tanto responderemos si simplemente no hemos tenido la diligencia necesaria, o sea, por culpa como por dolo, ¿vale? ¿Culpa qué es culpa? Pues que no hemos prestado la diligencia necesaria. Los chavales estaban en la plaza del pueblo sin ningún monitor con ellos. No había nadie allí, han hecho lo que les ha dado la gana y han tirado la piedra y han roto el cristal. También responderemos por impericia, ¿vale? Que es un tipo de culpa. ¿Qué es la impericia? Que no tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad que vamos a desarrollar. Ojo con salir y atrevernos a todos sin tener los conocimientos necesarios o tener a alguien contratado en el campamento que tenga esos conocimientos necesarios para hacer esa actividad. Vamos a hacer escalada, vamos a hacer rappel, vamos a hacer, ojo, cuidado, ¿vale? Que conozcamos lo que estamos haciendo. Porque si no incurrimos en culpa, en impericia, y si a un niño le pasa algo, responderemos, ¿vale? Y dolo, esto, bueno, os lo cuento para que lo sepáis, pero doy por hecho que no va a pasar, es decir, queremos causar un daño, nadie quiere causar un daño, o sea, lo normal es que sean daños que se causan, bueno, porque no, porque es por culpa, ¿vale? Porque no hemos tenido el cuidado suficiente. También solamente quiero que tengáis un panorama. Aquí puede ser que haya varias concurrencias de culpa, es decir, que a la responsabilidad del niño se sume la del monitor, que haya varios culpables, una pluralidad de responsabilidades. En ese caso, bueno, pues la indemnización se modera, ¿vale?
pues la responsabilidad que tiene un monitor pues es menor que la que tendría si en fin, lo que hace es graduar esa responsabilidad. También puede ser que se interrumpa, es decir, que se interrumpa el nexo causal, tiene que haber un daño, o sea, un comportamiento dañoso y un daño, y una relación de causa. ¿Cómo se interrumpe? Cuando hay una fuerza mayor, un caso fortuito o un tercero que interviene. Solo quería que tuvierais esa visión. ¿Cómo se responde? Con una indemnización. ¿Cuál es una actuación, en este caso profesional, de un grupo Scout? Respecto a la responsabilidad, contratar un seguro. Contratando un seguro de responsabilidad civil, se va a cubrir esa indemnización o debe cubrirse esa indemnización que hay que pagar cuando causamos un daño, ¿vale? Pero tened en cuenta una cosa. Primero, tened en cuenta y tened control de qué cubre, hasta qué importe cubre ese seguro y qué hechos cubre, ¿vale? ¿Qué situaciones son las que cubre? Que a veces pasa que contratamos un seguro y luego no cubre lo que debe cubrir. Y tened en cuenta que hay ciertas cuestiones que no cubre nunca, ¿vale? Los actos, las consecuencias que se producen por falta de previsión, por no tener las precauciones debidas, por imprudencia o negligencia, ¿vale? O los que se hacen se consideran actos voluntarios del asegurado, porque todo eso se podría haber hecho de otra manera, o los que se hacen con un dolo, o sea, con intención, esos no quedan cubiertos. Y tampoco queda cubierta la responsabilidad penal y la profesional, ¿vale? Que ahora vamos a entrar a ver qué son. Estamos hablando todavía de responsabilidad civil, que es la más frecuente, ¿vale? Y la primera de las tres. Responsabilidad penal. Vosotros como monitores podéis incurrir en responsabilidad penal. El coordinador también puede incurrir en responsabilidad penal. ¿Qué es la responsabilidad penal? Es la responsabilidad de nuestros actos cuando esos actos son delitos, ¿vale? Solo de aquellos actos que están tipificados en el Código Penal como delitos. Pueden ser los normales en una actividad de ocio y tiempo libre, lesiones que pueden producirse a los menores, la muerte, como en el caso de la noticia de prensa que os acabo con la que hemos empezado la sesión, y delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Estos son los tipos de delitos que se pueden, más frecuentes en el ocio y tiempo libre. Y aquí voy a parar y voy a haceros mención a un documento aprobado en la Comisión Gestora de 24 de junio de 2020 del movimiento de la Federación Scout Católico de Extremadura, ¿vale? Este protocolo, este documento, contiene una serie de principios para la protección de los menores. Pensad que trabajamos, que desarrollamos actividades con menores. La integridad del menor es un bien jurídicamente protegido y prioritario, es un bien jurídico hiperprotegido, ¿vale? Por las normas, tanto por el Código Penal como por todas las normas, pero fundamentalmente por el Código Penal, que es lo que estamos hablando ahora. Hablábamos al principio, os decía al principio que había un montón de cuestiones que veíamos y que no estaban regladas o no estaban reguladas cuando yo era monitora, ¿vale? Bueno, pues este documento que ha desarrollado la Federación Scout Católico de Extremadura recoge una serie de pautas que, aunque en nuestra lógica, en nuestro sentido común nos dicen que deben ser así, es importante leer, ver y tener muy claras. ¿Qué no debemos hacer cuando estamos con menores? ¿Y qué debemos hacer? Es decir, cuidado con movernos y viajar con ellos en un coche solo sin el consentimiento de los padres, comunicarnos con ellos. Hay una serie de pautas que se dan. Obviamente queda prohibido, según este documento, hacer cualquier tipo de discriminación en nuestros grupos por razón de la orientación, de la raza, de la orientación política, incluso de la religión, ¿vale? Nosotros somos movimiento Scout Católico, pero incluso por ese motivo no podemos decirle a un niño que no entra en el grupo, ¿vale? Luego hay otra serie de actuaciones en protección, bueno, pues evidentemente respecto a su libertad sexual, a su pudor, a cómo deben desarrollarse pues la higiene de los niños en los campamentos. Bueno, es muy interesante, sé que Carlos os lo va a hacer llegar ese protocolo, son tres páginas, no es más, y es esencial que lo tengáis presente en el desarrollo de vuestras actividades con menores. En responsabilidad penal volvemos a lo mismo. Se puede incurrir por dolo porque se quiere cometer un delito. Esto no va a suceder, salvo algún caso
pues vamos, no va a suceder nunca en un grupo scout, o por imprudencia, ¿vale? En responsabilidad penal hablamos de imprudencia consciente o con previsión, es decir, nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo puede ser peligroso, ¿vale? La actividad que estamos desarrollando puede ser peligrosa, pero confiamos en que no va a pasar nada. Confiamos en, ojo, que esto es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? Porque nos va a hacer, si pasa finalmente, seremos responsables penalmente de lo que suceda. Incluso si no hay previsión. No queremos que se produzca un resultado de delito, o sea, de una lesión grave o de una lesión con resultado de muerte o de un... No lo queremos, ni siquiera prevemos la posibilidad, pero teníamos que haberlo tenido previsto, porque tenemos la obligación de tener ciertas cautelas y previsiones en nuestra actuación. Con lo cual, podemos ser penalmente responsables tanto por imprudencia consciente como por imprudencia inconsciente. ¿Cómo respondemos? Decíamos que la responsabilidad civil respondemos con una indemnización, ¿vale? Y encima, si tenemos contratado un seguro, nos quedamos tranquilos relativamente, ¿no? Si hacemos las cosas bien y que contratamos un seguro, bueno, penalmente respondemos con penas privativas de libertad, con penas privativas de derechos, no poder ejercer como monitores durante X tiempo, sería un tipo de pena de ese, o para siempre, sería un tipo de pena privativa de derecho y con multas, ¿vale? Y vamos al tercer bloque, que sería la responsabilidad ético-profesional, ¿vale? Que engloba todo lo anterior. Porque la responsabilidad ético-profesional además es la que más presente tenéis que tener. ¿Qué quiere decir esto de responsabilidad ético-profesional? Pues que cuando desarrollamos una actividad profesional o una actividad como monitores, vosotros vais a salir todos titulados como monitores de ocio y tiempo libre de esta formación, ¿vale? Tenemos que ser profesionales de lo que hacemos. Es decir, tenemos que conocer las normas que nos vinculan, tenemos que conocer las normas de actuación. En esta responsabilidad influyen factores formativos. Ahora mismo estáis desarrollando formación para conocer, esencial, fundamental. Informativos, informar además. Toma de decisiones, organización y preparación de actividades. Habéis hablado al empezar la sección, Carlos ha recordado un poco lo que ayer visteis en planificación de actividades, el plan anual. Es esencial que todo esto lo tengáis niquelado, es decir, que lo tengáis todo controlado, que tengáis vuestro plan anual, que cada actividad que hagáis esté planificada. Es porque de esta manera estaréis actuando con esa responsabilidad ético-profesional que se nos presupone y más a nosotros como scout, ¿vale? No nos quedemos atrás. Empezamos con metodología, con planificación hace muchísimo tiempo, ahora tenemos que dar ese salto y tener esa planificación niquelada, mejor que cualquier otra asociación. Dentro de esta responsabilidad está el concepto de impericia del que hablábamos antes. Cuando hablamos de culpa, hay un tipo de culpa que es porque no conocemos lo necesario para desarrollar la actividad que desarrollamos. Eso se llama impericia, ¿vale? Y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que ser profesionales en lo que hacemos y si hay alguna actividad puntual y concreta en la que no lo somos, contratar a alguien que sí lo sea, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar esta responsabilidad y qué engloba esta responsabilidad? En primer lugar, conocer como monitores, ¿vale? Como monitores, como grupo de monitores tenéis que conocer la legislación vigente, los coordinadores fundamental, esencial conocerla. Y los monitores también. Me consta que habéis visto a lo largo del curso, lo que lleváis de curso, la principal normativa que afecta al desarrollo de actividades y de ocio y tiempo libre y a las instalaciones de ocio y tiempo libre. Tenéis que tener, bueno, pues autorización paterna en todo lo que desarrolléis con menores. En el protocolo lo vais a ver claro, no solo para hacer actividades de acampadas, campamentos o rutas, sino para cualquier movimiento que hagáis con un menor. Mantener correspondencia por correo con él, telefónica, en fin. Certificados médicos, autorización de uso de la zona donde vayáis a acampar o donde vayáis a ir, contratación de seguros en función de la actividad que desarrolléis, de responsabilidad civil, de accidentes, de asistencia en viajes. Y esto es esencial, esto que os pongo en pantalla ahora. Cada vez que os mováis, hacer una evaluación de riesgos de dónde se va. ¿Qué climatología hay en esa zona con carácter general? ¿Qué previsiones meteorológicas para cuando vais a desarrollar la actividad? Dar un aviso de salida cuando iniciáis la actividad. Normas básicas de convivencia. Yo siempre pienso que lo sencillo, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno. A lo mejor me equivoco, pero es mi filosofía de vida. Unas normas básicas de convivencia, pero que todo el mundo las tenga muy claras.
¿vale? Todo el mundo. No vale hacer ahí un ideario, yo creo, enorme, tremendo y complicadísimo y que nadie lo conozca. Normas básicas de convivencia. Los chavales tienen que saber lo que no se permite en un campamento, en una actividad que desarrolla un grupo scout. Lo tienen que saber muy claro y no deben ser tantas cosas como para que las olviden. 4, pero que las tengan tan claras que no se les ocurra saltárselas. No puedo beber alcohol en un campamento, no puedo y no se puede. ¿Vale? Cuando mi monitor me llama y empieza una actividad, estoy en ella. Y esas normas básicas de convivencia, no separarse del grupo, en fin, las que pongáis, ¿vale? Las que se determinen. Pero esas normas de convivencia las tiene que tener claras todo el grupo. Tenemos que contar con los equipos necesarios para desarrollar la actividad. Con las comunicaciones. Siempre tenemos que tener previsto móvil, esto, lo otro. O sea, ¿cómo nos vamos a comunicar si salimos a hacer una ruta? Un botiquín, seguimiento de la meteorología, que ya lo he dicho, conocer cómo actuar ante las principales fenómenos que se nos pueden ocasionar meteorológicos, incendios, ¿vale? Valorar la actividad. Decía Carlos, dentro del plan anual que ha presentado al principio, hay un apartado de valoración de las actividades para tomar medidas para mejorar como grupo, para mejorar como organización. Tenemos que analizar lo que hemos hecho y de ahí sacar esos campos de mejora, ¿vale? Eso en cualquier actividad, pero en la nuestra como Scout es muy importante. Bueno, voy a concluir, vamos a concluir todo lo que os he contado antes, o quizás lo que podemos hacer es hacer ahora el ejercicio práctico, Carlos, si te parece, y luego sacamos esas conclusiones, ¿vale? Estupendo. Vamos a hacer un ejercicio práctico ahora, con todo lo que hemos visto. Empezamos la presentación con una noticia de prensa y esta es otra, ¿vale? La investigación a los monitores del accidente de Anguisclo podría provocar cambios en la normativa. Bueno, una joven de 15 años muere en un campamento en el cañón de Anguisclo. El juzgado imputa a los monitores y al grupo Scout. Es una noticia real, ¿vale? Esto fue un suceso real. Se imputó a los monitores y al grupo Scout un delito de homicidio imprudente. Esta chica se cayó, ¿vale? En una zona salen de ruta y se cae, se despeña y no muere inmediatamente, tiene unas lesiones tan graves que llega al hospital sin vida, ¿vale? Dice la noticia, los expertos apuntan la necesidad de ser muy cauteloso a la hora de planificar actividades de ocio, de ocio en este tipo de campamentos. Este sería el planteamiento que os hago. Accidente de Anguisclo. El accidente tiene lugar, estos son los datos que os voy a dar para hacer el supuesto, ¿vale? Hemos visto antes los tipos de responsabilidad que hay. Estamos hablando de responsabilidad penal porque lo que se le imputa, ¿vale? Es un homicidio, es el fallecimiento de la chica. Ya os lo encajo yo, aunque sería la primera cuestión que tenéis que valorar. ¿Qué tipo de responsabilidad es la que se está exigiendo a estos monitores? Si es civil, si es penal. El accidente tiene lugar a las 11 horas, según detalló el Instituto Armado, cuando el grupo de 27 personas y 3 monitores atravesaba la zona conocida como Paso de Punta de las Olas, en el paraje de Fuenblanca, en las inmediaciones del refugio de Góriz y el Collado de Anguisclo. Se trata, indicaron, de un paso con cadenas, pero la joven tropezó y cayó al barranco. Necesitaba una evacuación urgente y en la zona no había cobertura telefónica para avisar al 112. Así que 2 de los monitores emprendieron ruta para buscarla. Y tras cerca de 4 horas desde el accidente, a las 2:48 concretamente, Emergencias recibía el primer aviso del incidente. Cuando consiguieron llegar al lugar de partida era mediodía. Bueno, esto es, nos echamos para atrás, ¿vale? Cuando llegan los monitores al sitio de partida de esta ruta en la que pasa esto, porque esto sucede de noche, la caída de la chica, pero ellos llegan al lugar de partida de esa ruta a mediodía, pero en ese momento hacía mucho calor y deciden esperar para empezar a andar. El grupo se encuentra, una vez que empiezan a andar, a mitad de tarde, se encuentran a 2 guardas forestales y les preguntan por dónde hacer el recorrido. ¿Vale? Los guardas forestales les dicen que es tarde para empezar a andar y les aconsejan ir por una ruta más sencilla, que es la que el grupo emprende, ¿vale? Esa ruta más sencilla. El accidente se produjo ya por la noche y en el paso peligroso, ¿vale? Considerado de alta montaña.
Lo que quiero es que veáis que analicéis todas las cuestiones que están en ese supuesto y que lleguéis a una conclusión. ¿Qué pasó? En el primer supuesto que os he planteado se les condena a 6 meses, ¿vale? Homicidio, por negligencia agravada. En este caso se le imputa eso, un homicidio imprudente por ese fallecimiento de la niña. Analizad y pensad qué les pasó a estos monitores, si fueron condenados o si fueron absueltos porque entendieron que no había responsabilidad y por qué no la había, o porque la había si fuera el caso, ¿vale?